Hola mis amados discípulos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios. Y aprovecho este momento y esta oportunidad para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El tema que voy a desarrollar en el día de hoy lo titulé La Palabra de Dios, características, propiedades y beneficios. Dios llamó mi atención a encontrar una razón por la cual el común de las personas no le da la importancia a la palabra de Dios como debe darla. ¿Y por qué digo esto? Miren, acompáñenme por favor a Salmos 138, versículo 2. Dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Nada hay más grande en el universo y más allá de lo que conocemos como el universo que su nombre y su palabra. Cuando este conocimiento hizo clic en mi corazón, en mi mente, transformó mi vida. Sin embargo, el común de las personas no le da la misma importancia a las palabras de Dios. ¿Y por qué ocurre esto? En primer lugar, porque la mayoría de las personas las desconoce. Haga una pequeña encuesta entre sus amigos y familiares y pregunte, ¿qué dice Juan 3:16? ¿Le ha puesto doble contra sencillo? Que no lo sabe. En segundo lugar, porque hay principados y potestades y gobernadores que trabajan para mantener entretenidos y ocupados a estas personas y mostrándoles que hay cosas mucho más importantes que leer, estudiar, conocer y dominar la palabra de Dios. Por último, y no menos importante, a este tercer grupo se lo puede expresar con esta famosa frase: el ladrón cree que todos son de su misma condición. ¿Y a qué me refiero con esta frase? Algo muy simple. Como el hombre no cumple ni respeta a sus propias palabras, crees que todos son iguales, incluyendo a las palabras de Dios mismo. Y para no ser demasiado insolentes, se refugian en otra frase muy conocida por todo este grupo de personas, diciendo, la Biblia es un libro escrito por personas, no es Dios. De esa manera justifican o intentan justificar su desinterés. Por medio de esta enseñanza yo intento llamarles la atención a las características, propiedades y beneficios de la palabra de Dios. Yo solo enumeré 3 grupos con el objetivo de hacer esta enseñanza corta, dinámica, breve, pero estoy seguro que esta maravillosa palabra tiene muchos más. La palabra de Dios es más que un libro antiguo. Es viva, es eterna, es poderosa. A través de ella, Dios se revela al ser humano mostrando su voluntad, su carácter y su plan de salvación. En esta enseñanza exploraremos qué dice la Biblia sobre sí misma, cuáles son sus características, sus propiedades y los beneficios que trae a la vida de quienes la recibimos con fe. En primer lugar, vamos a enumerar algunas características de la palabra de Dios. En primer lugar, la palabra de Dios ha sido y es inspirada por Dios. Acompáñenme, por favor, al libro de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, lo primero que dice Dios de sí mismo, chicos, esta palabra que tienen en sus manos, yo la di. Fue inspirada por mí, fue escrita por personas a las cuales yo inspiré para que la escriban.
pero el autor soy yo. Primera cosa, primera característica. Segunda característica, es viva. No es una palabra muerta, no es una palabra de lo que Dios dijo. No, es viva y eficaz. Acompáñenme, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué maravilloso registro bíblico que muestra esta maravillosa característica de la palabra de Dios. Número 3. Es eterna e inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia. Lo que Dios dijo es, lo que Dios dijo que será, será. Es eterna y es inmutable. Acompáñenme, por favor, al libro de Mateo. En el capítulo 24 leemos el versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así lo expresaba Jesucristo, que era quien mejor representaba al Dios vivo y eterno. Número 4. La palabra de Dios es verdad absoluta. Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, dice Jesucristo. Tu palabra es verdad. ¿Qué es verdad? Verdad es aquello que se mantiene inalterable en el tiempo. Otra característica tiene, que la palabra de Dios es como fuego y martillo. Acompáñenme, por favor, al libro de Jeremías. En el capítulo 23 leemos el versículo 29. Dice así Dios: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Qué maravilloso, realmente. Pensándolo bien. ¿Qué opinas tú de la palabra de Dios? Porque conforme a lo que tú tengas en tu mente, al pensamiento que tú consideres a la palabra de Dios, así van a ser tus frutos. Y así va a ser tu vida espiritual. Vamos a enumerar las propiedades, algunas propiedades de la palabra de Dios. Número 1. Es luz en nuestro camino. Acompáñenme, por favor, al libro de Salmos. En el capítulo 119 leemos el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Otras propiedades de la palabra de Dios: es semilla que da fruto. La palabra de Dios no es algo que está muerto, es una semilla viva que da fruto. Fíjense, Lucas, capítulo 8, versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Número 3. Otras propiedades: es escudo y protección. Acompáñenme, por favor, al libro de Proverbios. En el capítulo 30 leemos el versículo 5. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Número 4. Es alimento espiritual. Mateo, por favor, capítulo 4, versículo 4. Él, refiriéndose a Jesucristo, respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, alimento físico, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otra confirmación de que eso que tienes en tus manos y que tú lees es la palabra que salieron de la boca de Dios. Número 5. Propiedades de la palabra de Dios: es agua que limpia. Acompáñenme, por favor, a Efesios, en el capítulo 5, y comenzando a leer en el versículo 25, vamos a ver un pequeño contexto donde nos muestra cómo la palabra de Dios nos enseña y nos limpia. Fíjense, maridos, dice la palabra de Dios, amad a vuestras mujeres. Y aquí hace una comparación maravillosa.
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¡Qué maravilloso! Jesucristo entregó su vida, poniendo su vida por amor a la iglesia, a todos los llamados, a su iglesia, a los llamados de su nombre. Y una vez que Él se entregó, Él la santificó y la purificó. Qué maravilloso, ¿no? Cómo Dios, a través de su palabra, nos enseña, nos exhorta, nos consuela, nos fortalece. Por último, chicos, para ir terminando esta enseñanza, el tercer grupo que yo denominé beneficios de la palabra de Dios. En primer lugar, nos da sabiduría. Acompáñenme, por favor, al libro de Salmo. En el capítulo 19 leemos el versículo 7. La ley de Jehová, la palabra de Dios, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo, al que tiene pocas luces. En segundo lugar, nos guía a la salvación. Romanos, por favor, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa hace esta maravillosa palabra? Nos fortalece espiritualmente. Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué necesitas en tu vida? Acá está la respuesta a todas tus necesidades, a todos tus deseos. Sigue los consejos de Dios, estudia su palabra, vívela, predícala. Haz la carne en tu vida y obtendrás todos estos beneficios que yo te acabo de enumerar. Número 4. ¿Qué otro beneficio nos da el conocer y estudiar la palabra de Dios? Nos da paz y confianza. Por favor, acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tú, refiriéndose a Dios, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Yo soy testigo y doy testimonio de que este registro bíblico se cumplió en mi vida. Y ya lo he compartido en otras enseñanzas. Dios nos guarda en completa paz cuando nosotros perseveramos en nuestros pensamientos, en tu palabra, que es una manera de confiar en Él. ¿Se dan cuenta? Número 5. Nos libera del pecado. Juan, por favor, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Estás permaneciendo en la palabra de Dios? ¿Estás permaneciendo en las palabras de Cristo? Entonces seréis verdaderamente discípulos de Cristo. ¿Y qué va a ocurrir cuando te conviertas en un discípulo? Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Maravilloso. ¿Qué otra cosa hace esta maravillosa palabra? ¿Qué otro beneficio nos brinda? Nos equipa para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién es el hombre de Dios o la mujer de Dios? El discípulo, el que hace lo que acabo de enumerar. Si tú eres un discípulo o una discípula mujer, tú eres un hombre de Dios o una mujer de Dios. Y la palabra de Dios te prepara, te perfecciona para toda buena obra.
te equipa para toda buena obra. ¿Qué otro beneficio nos da dominar, creer, conocer, estudiar, vivir la palabra de Dios? Nos da gozo y esperanza. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando yo leo las obras, los milagros que Dios hizo a través de Eliseo o de Samuel o del mismo Moisés, y a vos no te pasa lo mismo, no te da esperanza, no te dice, si Dios actuó así con personas que eran siervos, ¿cuánto más con nosotros que somos sus hijos? Número 8. Nos ayuda a vencer la tentación. ¿Se acuerdan que yo dije que hay gobernadores, hay potestades, hay autoridades en las tinieblas que están trabajando para distraernos? Bueno, la palabra de Dios nos ayuda a darnos cuenta de esas distracciones y a eliminarlas o a superarlas. Salmo, por favor, 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si tú tienes abundancia de la palabra de Dios en tu corazón, cuando venga la tentación, la misma palabra va a fluir a tu mente y te va a decir, apártate. Yo lo viví, a mí me pasó. En otro momento les voy a contar a esta anécdota. Número 9. Nos renueva y nos transforma. Romanos, capítulo 12, versículo 2. No nos dejemos conformar a este mundo, a este sistema, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Qué maravilloso este registro bíblico. La palabra de Dios nos lleva a que comprobemos que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Número 10, y algo muy importante, nos prepara para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos prepara para ese juicio que todos nosotros tenemos que enfrentar. Acompáñenme, por favor, al libro de Juan, en el capítulo 12, y comenzando a leer en el versículo 44, dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Versículo 46. Yo, dice Jesucristo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, en el versículo 48, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Qué maravilloso que es la palabra de Dios. Cada día que pasa, cada enseñanza que yo comparto, cada vez que yo dedico mi tiempo a leer y escudriñar las Escrituras, la palabra de Dios llena mi alma. La palabra de Dios me da sabiduría. La palabra de Dios es una guía, es una brújula, es un ancla que me hace estar firme en este mundo o en este mar embravecido que es el mundo. Quiero compartir esta pequeña historia que yo he titulado El náufrago y el mapa. Imagina que un hombre naufraga en una isla desconocida. Él está perdido, sin saber cómo volver a su casa. Está en una isla perdida en los mares del mundo. No tiene idea cómo hacer para volver a su casa. Un día, en esa búsqueda, encuentra un mapa detallado con instrucciones precisas para llegar a un barco que lo llevará de vuelta. Pero en lugar de seguirlo, dice, nada, lo tira, lo ignora.
y sigue buscando por sus propios medios cómo hacer para regresar a la civilización, a su familia, a su casa. Y lo intenta una vez, y lo intenta dos, y lo intenta tres, y después de muchos fracasos, finalmente decide volver al mapa, leerlo y seguir sus instrucciones, línea por línea y palabra por palabra. Pronto llega al barco y lógicamente puede volver a vivir en su casa, con su familia, en paz, teniendo todo lo suficiente. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el mapa que nos guía hacia la salvación y la vida eterna. Ignorarla nos deja perdidos, pero seguirla nos lleva a la victoria. La palabra de Dios es la brújula que nos guía en medio de un mundo lleno de tinieblas. No es un libro común, por favor, reacciona. Es la voz del Creador hablándonos directamente a nuestros 5 sentidos. Muchos la han ignorado. Yo fui uno de ellos. Durante muchos años de mi vida, yo ignoré este mapa. Ignoré esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Pero aprovecho este momento para darle gracias a Dios que me hizo reaccionar, que me hizo ver lo que significaba esta palabra. Otros la han despreciado, pero aquellos que la hemos recibido y la obedecemos, experimentamos una vida transformada y con propósito. Y ese es el deseo mío, de sacudirte, de llamarte la atención, de exhortarte. Por favor, reacciona. Deja de perder el tiempo en el mundo y en las cosas del mundo que van a terminar, que van a perecer. En estas últimas semanas yo he estado compartiendo todos estos temas relacionados a que este mundo, que es maravilloso, que Dios lo ha creado, pero que va a perecer, porque Dios nos está llamando a otro cielo y a otra tierra, a otra esperanza donde reina la justicia, el amor, la paz, donde no hay más muerte, ni hay más llanto, y no hay más dolor. Por favor, agarra el mapa que te lleva a la salvación. Agarra esa brújula que en medio de la oscuridad, donde vos estás perdido y no sabés dónde estás ni a dónde vas, porque en la oscuridad vos no sabés a dónde vas, si vas al norte, si vas al sur, si vas al este, si vas al oeste. Agarra la brújula, comienza a caminar según la brújula te indica que camines, porque entonces tu vida brillará como un lucero en la noche. Tu luz brillará, serás una luz, serás luz para un montón de personas. Y una vez que vos tengas la luz en tus manos, vas a poder compartir, como yo lo estoy haciendo hoy contigo, la luz que a mí me alumbró, que te alumbró a ti, y vas a poder alumbrar a otros. Por favor, te pido, no seas egoísta, ni con tu propia vida, ni con la vida de los tuyos. Reacciona. Deja de lado todas las estupideces que te dice el mundo, que son más importantes que la palabra de Dios. Nada hay más importante que la palabra de Dios, porque Dios engrandeció su palabra por sobre todas las cosas. Y esa palabra es la que te va a sacar de este mundo que va a perecer y te va a trasladar al cielo nuevo y a la nueva tierra y a una vida eterna. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, reacciona y ponte a trabajar. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima enseñanza. Chao, chao.